Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. El primer apartado dice, dado el determinante de sub n de una matriz tridiagonal cuadrada de orden n, halle P sub n igual al determinante de D sub n, D sub n menos 1, D sub n más 1, D sub n, donde D sub n es este determinante, ¿vale? Se supone que esto es una matriz cuadrada de orden n en el que la diagonal principal vale x, la que está por arriba de la principal vale 1 y la que está por debajo también vale 1 y todo lo demás vale 0, ¿vale? Entonces yo lo que quiero calcular es P sub n. Para todo n mayor o igual, bueno, para todo n mayor o igual que 2, ¿vale? Porque, a ver, para n igual a 2, a ver, observemos que D sub n realmente solo tiene sentido para n mayor o igual que 1, ¿vale? Así, por ejemplo, D sub 1 sería el determinante de x, D sub 2 sería el determinante de x1, 1x y así sucesivamente. No tiene sentido D sub 0. Y como no tiene sentido D sub 0, para los valores de P sub n solo tiene sentido para n mayor o igual que 2, ¿vale? Porque para n igual a 1 sería D sub 1, D sub 1, D sub 0, pero D sub 0 ya hemos dicho que no tiene sentido. Por tanto, yo lo que quiero calcular es cuánto vale P sub n para n mayor o igual que 2. En cualquier caso, antes que nada vamos a intentar calcular este determinante de aquí, D sub n. Venga, pues vamos a ello. Este sería el primer apartado, el apartado A. Bueno, observemos lo siguiente. Insisto, yo lo que quiero de momento es calcular D sub n para todo n mayor o igual que 1. Obsérvese que D sub 1 es el determinante simplemente de x, ¿vale? Y ese determinante pues vale x. Obsérvese también que D sub 2 es el determinante de x1, 1x. x1, 1x. Y ese determinante claramente vale x al cuadrado menos 1. Y así yo podría calcular D sub 3, D sub 4, etc. Pero observemos que en general, D sub n, voy a poner esto aquí, ¿vale? En general, D sub n, ¿cuánto vale en general D sub n? Pues, a ver, si yo desarrollo este determinante por la primera columna, esto va a ser x, perdón, eso va a ser x que multiplica al determinante que resulta de eliminar esta fila y esta columna, pero ese determinante es D sub n menos 1, claramente, más menos 1 por este elemento de aquí, ¿vale? Sería el elemento a sub 2, 1, bueno, sería más 1 por menos 1 elevado a, hemos dicho que este elemento de aquí es el elemento a sub 2, 1, pues sería 2 más 1, por el determinante que resulta de eliminar esta fila y esta columna. Pero si yo ese determinante lo desarrollo por la primera fila, ¿vale? Va a ser el determinante que resulta de eliminar esa primera fila y esta columna. Y lo que me queda, el determinante de esto realmente es D sub n menos 2. Luego esto sería D sub n menos 2. De forma manera que, en general, D sub n es igual a x por D sub n menos 1 menos D sub n menos 2. Y todo esto para todo n mayor o igual que 3, ¿vale? Es decir, por ejemplo, D sub 3 sería x por D sub 2 menos D sub 1. Y ya sé cuánto vale D sub 2 y D sub 1. Y eso para todo n mayor o igual que 3, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner aquí sombreado o en un rectángulo visible porque después lo vamos a utilizar. De hecho, no olvidemos que yo lo que quiero calcular es P sub 2 para todo, o mejor dicho, P sub n para todo n mayor o igual que 2, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a intentar ver, vamos a intentar adivinar cuánto tiene que valer P sub n. Vamos a ver. P sub 2 es el determinante de D sub 2
d sub 1, d sub 2 y d sub 3. ¿Vale? Y esto es d sub 2 al cuadrado menos d sub 1 por d sub 3. Claro, yo sé cuánto vale d sub 1 y d sub 2. D sub 1 vale x y d sub 2 vale esto de aquí. D sub 3 no lo he calculado, pero lo puedo calcular haciendo uso de esta fórmula. Es decir, de hecho, D sub 3 sería x por d sub 2 menos d sub 1. Es decir, x por d sub 2, pero d sub 2 vale x al cuadrado menos 1, menos d sub 1, pero d sub 1 vale x. ¿eh? De forma manera que si yo hago esta operación, pues esto sería x al cubo menos x, o sea, menos x y menos x. Es decir, x al cubo menos 2x. ¿Vale? En definitiva, me quedaría que p sub 2 sería igual a d sub 2 al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos 1 al cuadrado, menos d sub 1 que vale x por d sub 3 que vale x al cubo menos 2x. Si yo desarrollo esta expresión, bueno, pues esto sería x a la cuarta más 1 menos 2x al cuadrado menos x a la cuarta más 2x al cuadrado. X a la cuarta con x a la cuarta menos 2x al cuadrado, total, que me queda 1. Es decir, que p sub 2 vale 1. Vamos a ver cuánto vale p sub 3. Pues esto sería d sub 3, d sub 3, d sub 2 y d sub 4. Y esto sería d sub 3 al cuadrado menos d sub 2 por d sub 4. A ver, d sub 3 ya sabemos cuánto vale, ¿vale? Porque lo tenemos aquí. D sub 3 sería x al cubo menos 2x y todo ello al cuadrado, menos d sub 2, que d sub 2 vale x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1 por d sub 4. Y ahora yo tengo que ver cuánto vale d sub 4. Bueno, pues d sub 4, haciendo uso de esta fórmula, pues sería x por d sub 3 menos d sub 2. Sería x por d sub 3 menos d sub 2. Es decir, x por d sub 3, d sub 3 vale x al cubo menos 2x, menos d sub 2, que vale x al cuadrado menos 1. Esto sería x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 1. Es decir, x a la cuarta menos 3x al cuadrado y más 1. O de forma manera que, bueno, si yo sustituyo aquí esto, x a la cuarta menos 3x al cuadrado y más 1, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para no equivocarnos en los cálculos, ¿vale? Vamos a ver. Esto sería igual a, venga, voy a ponerlo bien. X al cubo menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1 que multiplica a x a la cuarta menos 3x al cuadrado y más 1. Venga, vamos a hacer esa operación. Esto sería x a la sexta más 4x al cuadrado menos 4x a la cuarta menos x al cuadrado por todo esto sería x a la sexta menos 3x a la cuarta más x al cuadrado y menos 1 por todo esto sería menos x a la cuarta más 3x al cuadrado y menos 1. Y esto sería igual a, vamos a ver, x a la sexta se va con x a la sexta, menos 3x a la cuarta, menos x a la cuarta, bueno, a ver, venga, esto sería 4x al cuadrado menos 4x a la cuarta
hemos dicho menos 3x a la cuarta menos 1 son menos 4x a la cuarta, que con el menos más 4x a la cuarta. X al cuadrado más 3x al cuadrado son 4x al cuadrado, que con el menos sería menos 4x al cuadrado, y menos menos 1 sería más 1, ¿vale? Luego esto se va con esto se va con esto, y al final me queda 1. Es decir, que P sub 2 vale 1. P sub 3 también vale 1. Por tanto, yo creo que lo lógico es formular la siguiente hipótesis: que P sub n vale 1 para todo n mayor o igual que 2. Yo creo que lo lógico, habiendo analizado los primeros valores de P sub n, pues lo lógico es pensar que P sub n vale 1, y efectivamente eso es lo que vamos a intentar demostrar, y lo vamos a hacer por inducción en n, ¿vale? Entonces, veamos por inducción en n, que P sub n es igual a 1 para todo n mayor o igual que 2, ¿vale? Y bueno, está claro que para n igual a 2 ya hemos visto que efectivamente P sub 2 vale 1. Eso ya lo hemos visto. Lo tenemos aquí. Bueno, perdón, lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, supongamos los ciertos para n y veámoslo para n más 1. Es decir, supongamos que P sub n vale 1, ¿vale? Claro, P sub n, ¿qué significa que P sub n valga 1? P sub n, no olvidemos que P sub n es este determinante, es decir, que d sub n al cuadrado menos d sub n más 1 por d sub n menos 1, que eso vale 1. Es decir, esto realmente lo que estamos suponiendo realmente es que d sub n al cuadrado menos d sub n menos 1 por d sub n más 1 vale 1. Esto es lo que estamos suponiendo, ¿vale? Esta es nuestra hipótesis, que es la misma que esta, ¿vale? Bueno, pues ahora yo quiero ver que efectivamente P sub n más 1 pues también vale 1. Pero P sub n más 1, ya digo, hay muchas formas de hacer este ejercicio. Yo estoy haciendo la que creo que es más sencilla. Por definición es P sub n más 1, P sub n más 1, P sub n, bueno, perdón, P no, D. ¿eh? Venga, vamos a hacerlo bien. Sería D sub n más 1, D sub n más 1, D sub n y D sub n más 2. Esto por definición. Y esto es igual a d sub n más 1 al cuadrado menos d sub n por d sub n más 2. ¿Vale? Bien, obsérvese que de esta fórmula de d sub n, esto es exactamente lo mismo que decir que d sub n más 2 es igual a x por d sub n más 1 menos d sub n, evidentemente, ¿vale? Y esto sería válido para todo n mayor o igual que 1. Eso está claro. Por tanto, d sub n más 2 es x por d sub n más 1 menos d sub n. Pues lo sustituimos. Esto sería igual a... a ver. D sub n más 1 al cuadrado menos d sub n que multiplica a d sub n más 2, que es x por d sub n más 1 menos d sub n, que si yo aplico la propiedad distributiva, pues sería d sub n al cuadrado menos x por d sub n que multiplica a d sub n más 1 menos d sub n al cuadrado. ¿Vale? Y esto es igual a d sub n más 1 al cuadrado menos x que multiplica a d sub n por d sub n más 1 menos d sub n al cuadrado. Pero d sub n al cuadrado yo lo puedo sacar de aquí, de la hipótesis de inducción. Y es igual a 1 más d sub n menos 1 por d sub n más 2. 1 más d sub n menos 1 por d sub n más 1.
Y si yo hago los cálculos, bueno, pues sería d sub n más 1 al cuadrado menos x por d sub n y por d sub n más 1 menos 1 menos d sub n menos 1 por d sub n más 1. ¿Mm? Bueno, a ver. Oh, oh, oh. Vale. Bueno. A ver, ¿esto cómo quedaría? A ver. Claro, aquí hemos cometido un error, ¿vale? Cuidado. Al hacer propiedad distributiva, ¿eh? Al hacer propiedad distributiva, pues esto sería menos esto y ahora menos por menos más, ¿vale? Y por tanto esto sería un más. Bueno, nos hemos dado cuenta a tiempo. Y por tanto esto sería un más y esto sería un más, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues lo que voy a hacer es que aquí, aquí y aquí voy a sacar factor común de sub n más 1, ¿eh? Voy a sacar factor común de sub n más 1. Si yo saco factor común de sub n más 1, pues me quedaría d sub n más 1 que multiplica a d sub n más 1 menos x por d sub n más d sub n menos 1. Y que no se me olvide añadirle 1. Y esto sería igual a d sub n más 1 que multiplica a d sub n más 1 menos, lo voy a expresar de la siguiente manera. Esto lo voy a poner como x por d sub n menos d sub n menos 1. Más 1. ¿Por qué? Porque esto de aquí, ya hemos visto que esto de aquí es d sub n más 2. Perdón, esto de aquí es d sub n más 1. Perdón, d sub n más 1, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿eh? De aquí, a ver, de esta expresión se deduce también que d sub n más 1 es igual a x por d sub n menos d sub n menos 1, ¿vale? Claramente. Por tanto, efectivamente, esto de aquí es d sub n más 1. Y por tanto, esto sería d sub n más 1 por d sub n menos 1 menos d sub n más 1 sería 0 más 1 sería 0 más 1 igual a 1, como queríamos demostrar, ¿vale? Que era exactamente lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que p sub n más 1 efectivamente pues vale 1. Luego de aquí lo que se deduce es que p sub n es igual a 1 para todo n mayor o igual que 2. Y esto sería el apartado A. En cuanto al apartado B, vale, en cuanto al apartado B, lo que nos piden en el apartado B es calcular d sub n, es decir, calcular este determinante para x igual a 2. ¿eh? Para x igual a 2. A ver, voy a intentar copiar esto de aquí, a ver si me deja. Que yo creo que sí, espero que sí. Correcto. ¿Vale? El apartado B lo que me pide es calcular d sub n para x igual a 2. Bueno, pues venga, vamos a ello. No olvidemos que nosotros habíamos obtenido la siguiente expresión de d sub n. ¿eh? D sub n era igual a x por d sub n menos 1 menos d sub n menos 2. Esto ya lo habíamos visto anteriormente y de hecho lo vamos a utilizar ahora. Claro, lo vamos a utilizar ahora particularizando para el caso x igual a 2. Pero bueno, a ver, venga, ¿cuánto vale d sub 1? Pues d sub 1 es el determinante de x y el determinante de x, bueno, a ver, claro, en este caso pensemos que estamos suponiendo que x vale 2. A ver, venga, estamos suponiendo que x vale 2. Si x vale 2, pues yo tengo que pensar que aquí hay un 2, 2, 2 y 2. Y por tanto el d sub 1 para x igual a 2 pues sería el determinante de 2, que claramente el determinante de 2 vale 2.
D sub 2 sería el determinante de 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, y eso es 4 menos 1, 3. Para calcular D sub 3 lo podría hacer aquí, sustituyendo la x por 2, o lo podría hacer aquí. Y de hecho aquí es más fácil. Si yo sustituyo la x por 2, D sub 3 sería 2 por D sub 2 menos D sub 1. Y esto sería 2 por 3 menos 2, que serían 4. Uno más. Venga. D sub 4, aplicando esta fórmula, sería 2 por D sub 3 menos D sub 2, es decir, 2 por 4 menos D sub 2, que vale 3, 8 menos 3, 5. Y observemos el siguiente patrón. D sub 1 vale 2, D sub 2 vale 3, D sub 3 vale 4, D sub 4 vale 5. Ello me invita a pensar que D sub n es igual a n más 1 para todo n mayor o igual que 1, ¿vale? Y eso es lo que voy a intentar demostrar y lo voy a intentar demostrar por inducción en n, ¿vale? Es decir, veamos que d sub n es igual a n más 1 para todo n mayor o igual que 1 por inducción en n. Por inducción, pero ojo, por inducción fuerte, ¿vale? No la inducción normal, sino la inducción fuerte en n, ¿vale? Venga, pues por inducción fuerte. Para n igual a 1. Bueno, para n igual a 1 ya hemos demostrado, ya hemos calculado d sub 1 y efectivamente d sub 1 vale 1 más 1, que es 2. Y por tanto, esto está demostrado. Ahora, como estamos con inducción fuerte, supongamos que d sub k es igual a k más 1 para todo k menor o igual que un determinado n. Y ahora lo que me pregunto es si, y ahora lo que vamos a ver es si d sub n más 1 es igual a n más 2. ¿Vale? Es decir, lo suponemos cierto para todo k menor o igual que n y ahora tenemos que demostrarlo para n más 1. Esa es la inducción fuerte. Bueno, a ver, d sub n más 1, aplicando esta fórmula de aquí, pero claro, aplicando esta fórmula para x igual a 2, ¿vale? Pues sería 2 por d sub n menos d sub n menos 1. Y esto sería 2 claro, por hipótesis de inducción, d sub n, lo tenemos aquí, d sub n sería n más 1. Menos, y también por hipótesis de inducción, por eso necesitábamos la inducción fuerte. D sub n menos 1 es, d sub n menos 1 sería n. Y esto, pues claramente es igual a 2n más 2 menos n, que es n más 2. Perdón, sí, n más 2. Luego, efectivamente, hemos demostrado que d sub n más 1 es 1 más que n más 1, es decir, n más 2. Y de aquí ya lo que se concluye es que efectivamente d sub n es igual a n más 1 para todo n mayor o igual que 1. Y con esto estaría terminado el apartado B y estaría terminado este ejercicio, que la verdad que a mí me parece que es un poco sencillito, pero bueno. Y con esto concluiríamos este ejercicio.